Y usted hoy aquí miente, como viene siendo habitual, flagrantemente. Y si esto es buenismo, señorías, prefiero 1000 veces militar en este buenismo que en el malismo de culpar de mis males a un niño africano que está probablemente durmiendo en un parque. Porque lo que acabo de leer son palabras de su jefe, del señor Feijóo, en el año 2016 frente a empresarios catalanes. Lo que acaba de pasar en el Congreso es para enmarcarlo. Gabriel Rufián ha destrozado a la ultraderecha en su propia cara, desmontando sus falacias, sus discursos de odio y su constante manipulación de la realidad. Vox quedó completamente expuesto, sin argumentos, sin respuestas y, lo más importante, sin la capacidad de sostener su gran mentira ante la clase trabajadora. Todo comenzó cuando un diputado de Vox se plantó con su banderita y su pulserita de España para soltar uno de sus discursos prefabricados, llenos de falsedades y demagogia barata. Pero lo que no esperaba es que Rufián lo iba a dejar completamente en ridículo. Lo aplastó con datos y con una realidad incontestable. ¿Cómo se puede decir que defender a los trabajadores es antiespañol? ¿Cómo puede ser que dar vivienda a quienes más lo necesitan sea comunismo? ¿En qué mundo viven estos señores de la extrema derecha? Rufián no solo los desarmó completamente, sino que también expuso el mecanismo con el que Vox manipula a la población. Se lo dijo a la cara y sin anestesia. Han convencido a millones de precarios de que la culpa de su miseria es de otros precarios más pobres. Ese es su juego: dividir a la gente, enfrentar a los trabajadores entre sí mientras protegen a los verdaderos culpables de la crisis. Pero lo más brutal llegó cuando Rufián destapó la verdadera maquinaria del poder: el dominio absoluto del discurso a través de las redes digitales, el uso de algoritmos y manipulación mediática para crear odio y mantener su farsa a flote. No es que esté de moda ser fascista, es que está de moda ser un miserable, señalar al débil, criminalizar al migrante, al pobre, a la mujer, y si no lo haces, al menos callar frente a ello. Hoy Rufián hizo lo que muchos deberían hacer: enfrentarse a la mentira sin miedo y decir la verdad sin filtros. Vox quedó humillado, desarmado y en evidencia. ¿Seguirán engañando a la gente? Puede ser. Pero lo de hoy ha dejado claro que cada vez les cuesta más esconder su farsa. Porque algunos de ustedes, usted por ejemplo, señor López, ha portado en sus hombros féretros de compañeros. No hay derecho que esta gente venga aquí y les diga cada vez que les da la gana que les da igual. No hay derecho, porque la derecha habla de ETA porque se envalentonan. Y ustedes, señorías del PSOE, se acobardan. Y tanto que sí. Y señora Abascal, que, bueno, mala hora otra vez, no le pillo nunca, a ver si algún día tengo suerte. Seguro que le pueden pasar el recado. El señor Abascal ha dicho aquí que los migrantes, o por culpa de los migrantes, hay más violaciones en este país. Y algunos de sus señorías de Vox dicen que sí con la cabeza. Es decir, cuando el feminismo dice que los hombres somos violadores en potencia, ustedes se quejan. Pero en cambio, ustedes suben aquí a decir que los hombres migrantes sí son violadores en potencia. La contradicción se explica por sí sola. ¿Saben quiénes son unos violadores demostrados y absueltos, por cierto? Unos empresarios murcianos, blancos, ricos y españoles, que han sido absueltos después de violar a menores en Murcia. Y ustedes no se quejan mucho, con lo cual quizás son unos hipócritas y unos racistas. Migración. No se puede hablar de migración, sin hablar de mentiras, y no se puede hablar de mentiras sin hablar de derechas. Así que hoy aquí, para hablar de migración, me dirijo a las tres derechas de esta Cámara, que han hecho trampas o que aprovechan la migración. Evidentemente me refiero a las dos derechas españolas y a la derecha catalana, que empieza a tontear con eso
o hace tiempo que tontea. Así que ustedes dicen que los migrantes colapsan la sanidad. Bueno, señorías, solo el 11% de las consultas de atención primaria son a inmigrantes. De hecho, los únicos hospitales que se colapsan son por sus recortes, donde gobiernan, o por los turistas en verano, y esos no vienen en cayuco. Ustedes dicen que los migrantes cobran paguitas. En los últimos 6 años, el 95% de las altas en seguridad social son de migrantes y solo el 26% cobran ayudas asistenciales. De hecho, los más ricos de este país cobran el triple de ayudas que los más pobres, casi el 30%. Ustedes dicen que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Por cierto, señorías de las 3 derechas, las 2 españolas y la catalana, ¿en qué quedamos? O vienen a cobrar paguitas o vienen a quitarnos el trabajo. O son unos vagos o trabajan mucho, porque todo no puede ser. Pero bueno, ustedes lo siguen diciendo. Casi el 100% de los migrantes de este país cobran de media un 40% menos que los nacionales. Un 40% menos. ¿Saben por qué? Porque trabajan donde nadie quiere trabajar. Así que pocos trabajos roban, ¿eh? O señorías de la derecha, catalana y española, ¿les roban a ustedes el trabajo recogiendo fruta? ¿Les roban a ustedes el trabajo poniendo cafés? ¿Les roban a ustedes el trabajo cambiando pañales a gente que lo necesita? Porque mucha pinta de hacer eso o de haber hecho eso no tienen, ¿eh? Ustedes dicen que los migrantes vienen a delinquir. Señorías de la derecha, de la catalana y de la española, el número de presos migrantes ha caído un 35% en 15 años y el nivel de homicidios es el más bajo en 20 años. Repito, el número de presos migrantes ha caído un 35% y los homicidios están en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Pero claro, tú abres Twitter y ves que hay un migrante que está delinquiendo. Porque claro, Elon Musk, que financia a Trump y que hace discursos con Trump, te quiere bien informado, ¿no? Y ustedes dicen que los migrantes son una amenaza y una emergencia nacional. De hecho, el señor Abascal llama a los españoles de bien a defenderse contra ellos, concretamente a defenderse de 6.000 menores no acompañados que vienen de África. 6.000 menores, niños que vienen de África a defenderse. Señorías de la derecha española y catalana, ¿les parece que 6.000 niños africanos son una amenaza y una emergencia nacional? ¿Sí? ¿Saben cuántos niños de Ucrania se han escolarizado este año en este país? De Ucrania. 35.000. 35.000. ¿Por qué 35.000 niños de Ucrania no son una amenaza y 6.000 de África sí? ¿Por qué nadie ha entrado en el reparto de los 35.000 niños de Ucrania? Dirán que por un tema cultural. Pero claro, yo diría que los niños de Ucrania, cuando llegan al menos no hablan castellano. Y muchos de ellos tampoco son ni siquiera cristianos o católicos, ¿no? Así que quizá no es un tema cultural, sino que es un tema racial. Así que quizás son ustedes racistas, ¿no? Hay 258 millones de personas migrando en todo el mundo, señorías. 258 millones de personas, un 50% más que hace 20 años. Es imparable. Y la solución no es copiar el discurso de la derecha. La solución es entender que esto es así y, sobre todo, no entrar en el racismo miserable. Porque, oh sorpresa, ustedes, señores de la derecha catalana y española, nunca tienen ningún problema con los migrantes venezolanos ricos y conspiradores que llegan a este país. Jamás. Lo que hemos presenciado hoy es una auténtica lección de cómo desmantelar la propaganda barata de la ultraderecha. Gabriel Rufián ha dejado en evidencia la estrategia de Vox: manipular, mentir
y engañar a la clase trabajadora para que sigan defendiendo a quienes los explotan. Ha desmontado una por una sus falacias, sus discursos de odio y su hipocresía absoluta. Rufián se ha enfrentado sin miedo a los que se creen dueños de la bandera, a los que se llenan la boca hablando de patria mientras desprecian a los españoles que más lo necesitan. ¿Cómo puede ser anti-español garantizar viviendas para los más pobres? ¿Cómo puede ser comunista devolver el dinero del rescate bancario a los servicios públicos? La respuesta es sencilla. No lo es. Pero a la derecha no le interesa que lo sepas. Boix no pudo sostener su discurso porque no tienen argumentos, solo consignas vacías y titulares incendiarios. Su modelo es el del odio, el de la confrontación, el de señalar al más débil como el culpable de todos los problemas. Pero hoy quedaron retratados. Y lo más brutal, Rufián les sacó la careta y reveló su verdadero poder. No es el poder legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo. Es el poder digital. Una maquinaria de manipulación masiva que convierte mentiras en realidades y logra que millones de precarios voten en contra de sus propios intereses. Lo que ha hecho hoy Gabriel Rufián no es solo un zasca, es un aviso. La batalla no es solo política, es cultural, es mediática, es digital. Si la izquierda no da la pelea en ese campo, la mentira seguirá ganando. Hoy Vox ha quedado expuesto, pero la lucha sigue.